Muy bien, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Hemos tenido una introducción, un rompehielo de corte alimenticio, con las especialidades de distintos países y se nos ha abierto el apetito. Ahora se me van a ir los alumnos rápido o querrán que termine pronto para irse a comer algo, ¿no? Bueno, gracias al Señor por nuestras culturas y las distintas formas de ser, de cocinar y de hacer especialidades, ¿no? Una de las cosas que nos espera en el cielo, porque será la comida, ¿eh? A veces pensamos que en el cielo vamos a ser angelitos que vamos a estar tocando el arpa nada más, pero no olvidéis que el Señor resucitado disfrutó de pescado y miel, ¿vale? Hizo un buen asadito de pescado allí junto al mar de Galilea, cuando Pedro y los demás desanimados se habían ido a pescar. Así que vemos al Señor en varias ocasiones, comiendo y tal, y no cabe duda que será uno de los placeres que disfrutaremos en aquel día. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? Es un estribillo de un himno que cantábamos de la niñez. Muy bien, hermanos, todos muy bienvenidos. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por poder reencontrarnos una vez más. Gracias por la vida, gracias por los bienes, gracias por las comidas, gracias por las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Cosas que nos has dado para nuestro bien. Tristemente a veces no las sabemos usar, las usamos mal y eso trae también perjuicio a nuestra salud, a nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, para vivir bien, para vivir para tu gloria, para compartir con otros generosamente. Una de las cosas que la iglesia primitiva hacía era comer juntos con sencillez, alegría de corazón, y nosotros a veces también lo hacemos, y es de mucha bendición cuando tu pueblo se reúne a compartir. Pero hoy queremos otro tipo de alimento. Háblanos al corazón, bendícenos a través de la meditación en tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Vamos a dejar abierto aquí el sonido para que podáis escuchar. Y aquí tenemos entonces la lección de hoy. La hipocresía en la iglesia. Como ya hicimos la semana pasada, vamos a dejar este cuadrito de falsos o verdaderos para que los respondáis al final de la clase y me lo enviéis con la foto de la lección cubierta. Aquí quiero aclarar, porque la semana pasada las frases, la primera de ellas en especial, era una frase, creo yo, pensada para abrir debate. No tengo, dice allí, si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea. Claro, cuando uno comienza luego a leer lo siguiente, habla de la mentira y un poco comienza a desgranarse esa situación donde una persona no se siente como que ha nacido de nuevo y entonces se sugiere que repase su conversión para ver si entendió el Evangelio. Luego, la otra posibilidad es que es un creyente, pero que no vive en victoria y por lo tanto esa duda se asienta en su corazón. Tomad en cuenta que algunas de estas frases se pueden contestar con las dos respuestas, falso o verdadero, ¿vale? Algunos, la mayoría, me pusisteis falso. Yo también la tenía así y entiendo que es una declaración falsa porque no siempre la seguridad de mi salvación depende de lo que yo sienta o deje de sentir, ¿vale? Pero también entiendo que por lo que la propia
lección luego aclara, es posible que no lo sea. Entonces hay que examinarse y entonces la frase puede ser falsa o verdadera. ¿Vale? Así que aclarado esto, pues vamos al tema de hoy, hipocresía en la iglesia. Y tenemos aquí a una muy sonriente y a la otra un poco escondiéndose detrás de una careta. Muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo también. Algunos predicadores sacan plata o dinero, esto viene de un entorno latinoamericano, aquí en España no se usa la palabra plata, sino más bien dinero, sacan dinero de la gente mientras viven con lujos, usan su posición para controlar y explotar a otros. Lo trágico es que a veces tienen razón y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Ya hemos escuchado en varias ocasiones, incluso algunos de los alumnos de los viernes, planteando situaciones como estas, ¿no? Iglesias donde se les exige dar dinero, el diezmo y más allá, y una serie de cosas, cuando luego aquellos que son responsables o lideran a su vez, no están viviendo una vida consecuente con ello, ¿no? Incluso muchas veces se aprovechan y hacen tanto daño a la obra del Señor que personas se desilusionan e incluso llegan a abandonar la fe. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús y los hipócritas? Bueno, Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Mateo 23 nos introduce en una etapa en la que el Señor va a confrontar a los fariseos y a los maestros de la ley. Él estaba llegando al final de su ministerio, la cruz ya era una sombra que se alargaba sobre su vida y él ya en esta ocasión pues va a saco y les va a denunciar cuál era el resultado de su hipocresía. Pues el Señor lo describe aquí, que cerraban las puertas del reino a la gente. ¿Cuál es el problema principal del hipócrita? El versículo 23, el Señor agrega, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el anís y el comillo y dejáis el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que hay que hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, habían ordenanzas en la ley para diezmar ciertas cosas, pero tristemente ellos estaban enfocando en lo que tenía que ver con la acción de dar de sus posesiones y abandonando lo más importante que les dice el Señor, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es el problema o cuál es el principal problema del hipócrita? Que dejan lo importante y estaban llenos de iniquidad. Cuidaban las apariencias externas, mientras que en su corazón guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, llevaban a otros a la condenación. Claro, es muy interesante leer la descripción que el Señor va a hacer en todos estos versículos, porque claro, hemos señalado solo el verso 23, el 28, pero es que si vosotros leéis a partir del versículo 13, hay una serie de ayes
que se repite en el verso 14, 15, 16, insensatos y ciegos. El verso 23 vuelve a decirles, ay de vosotros, escribas, etcétera. Y claro, es muy interesante y yo os voy a compartir ahora un cuadro comparativo de las 8 bienaventuranzas con los 8 ayes que el Señor pronuncia aquí, describiendo a los hipócritas, fariseos, escribas, gente que debía alimentar espiritualmente al pueblo de Dios, pero que tristemente se habían volcado a una forma de vida completamente ajeno al espíritu de la ley. Entonces, si comparamos las bienaventuranzas, vamos a leer en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque heredarán el reino. Mientras que aquí el Señor les dice en el verso 13 que lo que ellos están haciendo es cerrar el reino de los cielos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Luego hay otra bienaventuranza que es los que lloran recibirán consolación. Aquí en el verso 14 les dice, ay de vosotros, porque devoráis los bienes de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Así que aquí tenemos también otro gran contraste entre aquellas cosas a las que el Señor nos llama, viviendo en la justicia de las leyes del reino, aplicando la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida, y por el contrario, estos hipócritas que en realidad estaban haciendo exactamente lo contrario, y por devorar a las viudas recibirán condenación. Verso 5. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Verso 15. Irán al infierno, a donde tristemente están enviando a la gente. Dice, recorréis mar y tierra para ser un solo seguidor, y cuando lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Así que ellos estaban intentando conseguir seguidores, pero cuando los conseguían, cuando los reclutaban, los envolvían en ese manto de hipocresía, de una cosa absolutamente externa, cuando en realidad habían perdido toda sensibilidad espiritual. Y esto es lo que vemos cuando, por ejemplo, se enfadaban con Jesús porque sanaba el día sábado, porque levantaba a un paralítico o sanaba a un ciego. Y eso les enfermaba, los irritaba, cuando en realidad ellos, si fueran sensibles, deberían haber reflexionado sobre la bendición que el Señor estaba derramando en la vida de estas personas. Verso 6. Dios llena a los que tienen hambre de santidad. Los que tienen hambre y sed de justicia. Entre el verso 16 y 22, el Señor le dirá que los codiciosos de ganancia material se irán vacíos, guías ciegos, y les habla ya de que son insensatos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Jurar por el altar, necios, ciegos. Y si vais leyendo todo el verso 20, verso 21, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y habla de las ofrendas, pues ellos estaban utilizando todo eso para su enriquecimiento personal.
¿eh? Y tristemente eso iba a tener consecuencias sobre su vida. Verso 7. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Versículos 23 al 24. Los fariseos hipócritas rechazan la misericordia al especializarse en trivialidades. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. No os importa la justicia, la misericordia y la fe, como hemos leído, pero estáis poniendo el énfasis en la menta, el anís y el comino. Es decir, todo lo que tenía que ver con una expresión externa y con elementos materiales. Verso 8. Los de limpio corazón verán a Dios, pues los religiosos por fuera son corruptos internamente. Dice allí que ellos limpiaban lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Limpia primero lo interior para que lo exterior quede limpio. Sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros por fuera, la verdad, os hacéis pasar por justos, por espirituales, delante de la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué terrible, qué ceguera, qué triste ceguera la de esta gente. Y luego los pacificadores y perseguidos, que son bienaventurados, que son hijos de Dios, y del verso 26 al 33, los asesinos y perseguidores son hijos del diablo. Y entonces el Señor va a hacer una comparación con ellos, que se dicen hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y ellos dirían, nosotros no los hubiéramos matado. Pero el Señor les dice, estáis reconociendo que vuestros padres fueron asesinos y de hecho vosotros también lo sois. Por eso son muy duras las cosas que el Señor les está diciendo. Ahora, Jesús no pronunció estos ayes con un sentimiento de malicia, de odio en su corazón. En todo esto hay un sentido de tristeza compasiva, a medida que su corazón amante revela el corazón perverso de sus enemigos. El Señor revela esta realidad con angustia, aunque lo dice con dureza, porque estaban cerrando el reino. ¿Cómo lo hicieron? Al rehusar recibir el mensaje de Juan el Bautista, al rehusar reconocer a Cristo mismo y al esconder de la gente el verdadero significado de las Escrituras. Tristemente, era lo que ellos estaban haciendo a lo largo de los años. Estaban escondiendo la llave de la ciencia, dirá el Señor, que es la que se encuentra en las Escrituras, porque la ponían detrás de las tradiciones que habían sido hechas por hombres, por escribas, por fariseos, que en realidad cerraban la puerta al reino de los cielos. Y amados hermanos, esto es muy trágico. Cuando líderes religiosos cierran la puerta, dejando a la gente fuera del reino de los cielos, al rechazar a Cristo, resistir a su espíritu, negarse a predicar y enseñar la palabra de Dios. Estos fariseos devoraban las viudas pobres, se adueñaban de sus posesiones con el pretexto de usarlas para Dios. Se los dirá en el versículo 14. Dice, hacéis largas oraciones y devoráis los bienes de las viudas.
eran mentirosos llenos de codicia, embaucadores religiosos, interesados en el oro, en las ofrendas, pero no en la adoración espiritual del templo. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Habían matado a los profetas, permitieron que Juan fuera asesinado, iban a crucificar a Cristo, iban a encarcelar a los apóstoles, iban a matar a Esteban y llenarían la medida, tristemente, por lo que luego la nación caería y sería juzgada por Dios. Así que cuidaban las apariencias externas, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, llevaban a otros a la condenación y hoy sucede lo mismo. Al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia, rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. ¿Qué responsabilidad tenemos? Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía, que ven en otros miembros de su iglesia. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que la respuesta tristemente aquí es sí. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. No han tenido una transformación interior. ¿Qué hace el verdadero cristiano? Pues el Señor lo va a describir en el versículo 21 de Mateo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Pues realmente reconoce la autoridad de Cristo y hace la voluntad del Padre en todo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. La esterilidad de ese tipo de fe que dice Señor, Señor, pero no vive acorde a lo que dice, demuestra el verdadero carácter. La fe que dice pero no hace es realmente hipócrita. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la verdadera fe no dejará de producir un fruto de buenas obras, que va a ser el tema de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, donde Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al que se mira la cara a un espejo y luego se va y se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la practica, será dichoso en lo que hace. Y es por eso que os pongo aquí una frase que ya hemos mencionado en lecciones anteriores, pero que creo que entra perfectamente aquí. La fe que justifica es una fe que santifica. El Señor ha dado un largo y precioso sermón
que es el Sermón del Monte, que en el capítulo 7 de Mateo ya está terminando. Y el objetivo del Señor es mostrar la indispensable necesidad de la obediencia en la vida cristiana. Cristo muestra que una profesión exterior de la religión, por muy notable que parezca, no nos llevará al cielo. Se tiene que corresponder a cambios de conducta en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de valorar la vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No sirve confesar a Cristo como Señor solo de palabra y con la lengua y dirigirme a Él de esa manera y profesar seguirle. ¿Podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo? ¿O que el que conoce y demanda el corazón se va a contentar con meras manifestaciones sin que haya una realidad interior? Ahora, hermanos, esto no es para que dudemos de nuestra salvación. Es para que experimentemos el gozo de hacer la voluntad de Cristo en nuestra vida, que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. En una palabra, su voluntad es nuestra santificación. La fe que justifica es una fe que santifica. Y Pablo se lo dice a los tesalonicenses: la voluntad de Dios es que viváis en santidad. Y lo va a decir también en el contexto de la inmoralidad sexual que vivían los tesalonicenses en una sociedad muy pagana. Santificación. La fe que justifica es una fe que santifica. Así que la apelación del hipócrita contra el rigor de la ley, y aquí os voy a poner alguna notita más para que completéis la lección, al ofrecer otras cosas en lugar de oración. Claro, están ofreciendo lo que ven los demás, Señor, Señor, y toman gran confianza al dirigirse a Cristo con ese nombre. Señor, Señor, ¿no sabes qué? Que profetizamos en tu nombre. Sí, puede que sea verdad. Balaán y Caifás fueron también impulsados a profetizar, ¿recordáis? Balaán, ese profeta que Balac llamaba para que maldijera a Israel. Y luego Caifás, responsable de la crucifixión del Señor, profetizó que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Y fue una profecía. Saúl se encontró contra su voluntad entre los profetas, pero esto no salvó a Balaam, ni a Caifás, ni a Saúl. Profetizaron en su nombre, pero Dios no les había enviado. Hicieron uso de su nombre y eso fue todo. ¿Qué más dicen esto? En tu nombre echamos fuera demonios. Esto también es posible. Judas echaba fuera demonios. Sin embargo, era hijo de perdición. ¿Recordáis que Judas se fue con los discípulos a predicar el evangelio por Galilea adelante y volvió junto con los demás rebosando de gozo porque habían visto milagros? Es posible que alguien eche demonios fuera de otros y con todo tenga dentro un demonio y hasta sea el mismo diablo. Que en tu nombre hicimos muchos milagros. Los dones de lenguas, de sanaciones, pueden recomendar a una persona ante el mundo. Pero hermanos, es la genuina santidad la que es aceptada por Dios. La gracia y el amor son un camino más excelente que el trasladar montañas o el hablar lenguas humanas y angélicas, el profetizar, el echar fuera demonios.
Gloria a Dios si se puede hacer. Pero, amados hermanos, si no hay vida interior, si no hay cambio de conducta, si no hay amor por los hermanos, si no hay obediencia a los mandamientos de Dios, olvidémonos. Podemos decir y hacer y predicar y mostrar al mundo mucho, pero el Señor mira el corazón. La gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia, sin haber recibido la gracia de Dios. Es la gracia que me cambia, es la gracia que me transforma, es la gracia que Pablo describe en Filipenses cuando dice: Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Te preguntas por qué hay en tu corazón un hambre por ir a la iglesia. ¿Por qué hay en tu corazón un deseo de sentarte esta noche en tu casa a escuchar esta charla cuando podrías estar haciendo muchas otras cosas? Porque hay hambre, porque hay sed, porque quieres alimentarte, crecer espiritualmente. Y eso realmente es una señal maravillosa. No tenían muchas buenas obras a las que apelar, no habían hecho obras de piedad ni amor, pues una sola de ellas les habría servido mejor que los muchos milagros. El don de hacer milagros, como otros dones, han cesado casi del todo y ya no apelan a ellos generalmente los hombres. Pero tristemente los corazones carnales buscan pretextos débiles para aferrarse a esperanzas infundadas. No vamos a descansar en privilegios ni en realizaciones exteriores. No nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos que vivir para Dios, tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Son hipócritas todos los cristianos? ¿Cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? Bueno, ninguna persona es perfecta y sería hipócrita pretenderlo. Estamos en un proceso de santificación. Vale. Vamos a buscar aquí porque alguien sin querer nos ha rayado la pantalla. Lo borramos y ya está. No pasa nada. Ninguna persona es perfecta. Sería hipócrita pretenderlo. Pero claro, estamos en un proceso de mejora. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, le dice Pablo a los corintios. Así que cuando la gente afirma eso, creen que todos somos hipócritas, es una verdad a medias. En parte tienen razón, porque todos hemos actuado hipócritamente en ocasiones. Tenemos que reconocerlo, ¿eh? Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en ese proceso de sanarse. Y claro que las tenemos. Claro, y a veces los pastores luchamos con cosas y a veces tendemos a... se nos viene abajo el ánimo cuando de pronto ves que alguien cae en un pecado muy serio, o cuando los matrimonios no salen adelante, o están luchando, o cuando hay rebeldía. Nos duele, pero forma parte de cristianos que están en un proceso y que a veces actuamos como niños inmaduros, porque no hemos crecido. Pablo se lo dijo a los corintios: no pude daros alimento sólido, tuve que daros leche. Ahora bien, hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente, ¿vale?
El hipócrita, ¿cuál es el estilo de vida de un hipócrita? Es uno que siempre aparenta lo que no es. Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y a veces en público, porque tristemente las cosas salen a la luz, su estilo de vida está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos, otros sí lo son. Pero claro, la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. El cristiano sincero marque los que son ciertos. Y entonces vamos a ver aquí, el cristiano sincero no peca. Eso no es cierto. Ya hemos dicho que sí. ¿Reconoce y confiesa su pecado? Claro que sí. Peca. Somos santos, que pecamos ocasionalmente. ¿Se cree mejor que otros? Bueno, el cristiano sincero no debería creerse mejor que otros. ¿Por qué? Porque eso es orgullo espiritual. ¿Todavía batalla contra los deseos carnales? Claro que sí. Claro que lucha. Y a veces cuando viene esa sensación de compararse y creer mejor que otros, confiesa, se arrepiente y cambia de actitud. No es perfecto todavía. Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. Así que el cristiano sincero imita a Cristo, tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo pecador salvo por la gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón, sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros, ni pone excusas. Aún el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, cuando estaba con gentiles, comía con ellos tranquilo, pero cuando llegaron los judíos o los partidarios de la circuncisión, comenzó a disimular y ya no se juntaba. Y dice que Pedro arrastró a Bernabé en la hipocresía. Y Pablo tuvo que confrontar a Pedro delante de todos. Si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Un hombre espiritual como Pedro metió la pata. Y a veces podemos equivocarnos, ¿eh? Esto nos habla de la necesidad de depender del Señor y de no creernos que porque tenemos muchos años, porque somos pastores o porque conocemos mucho de la Biblia, no podemos cometer un pecado de hipocresía en un momento determinado de la vida. Y a veces hay que arrepentirse con lágrimas, porque se hace daño a otras personas y porque sentimos que le hemos fallado al Señor. Consejos para los creyentes sinceros, página número 11. Vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda. ¿Qué trataba de decir? Bueno, John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Medite en las palabras de él. Y él dijo: al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debería ser, no soy lo que podría ser y no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué precioso testimonio. Él reconocía que no era perfecto, pero que un día lo sería. Y aunque tenía luchas, se gozaba en lo que ya era. Y esto tiene que ser también nuestra experiencia. Me doy cuenta que no soy lo que debería ser. Más santidad, más apartarme del pecado, más control de mis pensamientos, más humildad. No soy lo que seré, porque claro, un día voy a ser transformado a la imagen de Cristo. Pero claro, tampoco soy lo que era, porque antes era un pecador perdido
con muchas cosas horribles en mi vida, pero ahora Cristo me ha transformado. ¿Cuál es la invitación de Cristo en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos invita a por fe acudir a Él y nos promete descanso. Claro, esto es un texto que está en el contexto del yugo. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos bueyes. Se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes arrastren. Ahora, el yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar la carga del pecado, la carga de las demandas excesivas de esos líderes religiosos, o la tiranía de los gobernantes, o incluso la fatiga en la búsqueda de Dios. Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no el que uno tenga que dejar todo esfuerzo. Una relación con Dios transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Ahora, hay aquí 3 mandamientos que resumen esta hermosa invitación. El Señor dice, venid. Todo lo que los fariseos decían era, haz, tienes que hacer. Trataban de obligar a la gente a que siguiera a Moisés y a las tradiciones. Pero la verdadera salvación se halla solo en una persona, Jesucristo. Venir a Él significa confiar en Él. Y esta invitación está abierta a todos los cansados y cargados. Así exactamente era como se sentía la gente bajo el yugo del legalismo que los fariseos estaban poniendo sobre ellos. Mateo 23:4 y Hechos capítulo 15, versículo 10, Pablo le dice a unos judíos, ¿por qué ponéis a prueba a Dios imponiendo sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar en el concilio de Jerusalén? ¿Vale? Así que es una invitación a cansados y cargados. Llevad. Esta es una experiencia más profunda. Cuando venimos a Cristo por fe, Él nos da descanso. Cuando llevamos su yugo y aprendemos, hallamos descanso. Ese descanso profundo de la rendición y la obediencia. Ese yugo que el Señor nos invita a llevar es paz con Dios, Romanos 5:1, y luego es paz de Dios, Filipenses 4:6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Paz que sobrepasa todo entendimiento, dirá Pablo a los filipenses. Así que llevar el yugo en esos días significaba convertirse en discípulo. Cuando nos sometemos a Cristo, somos unidos en yugo con Él. Y Él les dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Quiere decir bien ajustado. Cristo tiene el yugo hecho a la medida para nuestra vida y necesidades. Y luego dirá el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué más invita el Señor? Venid, llevad y aprended. Los primeros 2 mandamientos representan una crisis al venir y someternos a Cristo, pero este paso es un proceso. Mientras más aprendemos de Él, hallamos una paz más profunda porque confiamos más en Él. Entonces, la vida se simplifica y se unifica alrededor de la persona de Cristo. Y esta invitación
es para todos, no solo para el pueblo de Israel que la oía en aquel momento. Así que, hermanos, la iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. No debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia, más bien debe motivarnos hacia la compasión. ¿Cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Nos dice Hebreos 10, 24 y 25, que es estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, al servicio a otros. Tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que ya estamos entrando en el ámbito de las relaciones horizontales. Recién hemos hablado mucho de Dios mirando mi interior. Pero la vida cristiana ahora me compromete a una vida de relaciones con otros creyentes, donde tengo que considerar a otros para dar amor y recibir amor, para hacer buenas cosas. En las 14 ocasiones en que aparece ese verbo griego del Nuevo Testamento, tiene que ver con prestar atención. Considerémonos, prestar atención. Así que el sentido aquí no es solamente considerar a otros hermanos, sino prestar atención, incitarnos mutuamente. Así que hay un gran desafío aquí, a bendecirnos, a servirnos. ¿Qué motivos podían alegar algunos de estos cristianos hebreos para no asistir a las reuniones de la iglesia? No dejemos de congregarnos, se lo dice claramente el escritor. A lo mejor era por desidia, por negligencia, tal vez una fe vacilante, enferma, el egoísmo, la soberbia. ¿Cuántas cosas? Probablemente el temor a las persecuciones, porque se estaban acercando en el horizonte tiempos muy difíciles para los cristianos. Pero claro, si había inmadurez espiritual, lo contrario de desertar es reunirnos para mutua exhortación, animarnos mutuamente, para usar nuestra palabra y nuestro ejemplo, fomentando la esperanza, el amor mutuo. Qué importante es cuando la iglesia se congrega para bendecirse unos a otros. Y mucho más, dice el texto, cuando veis que aquel día se acerca. La cercanía de la segunda venida del Señor debía estimularles a ellos y a nosotros también, a estar bien preparados para recibirle, porque el Señor está cerca. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Hechos 2, 42, 46, 47. Estaban juntos, oraban y aprendían de la palabra de Dios. Los creyentes continuaron usando el templo como lugar de reunión y ministerio, pero luego también comenzaron a reunirse en varias casas. Aquellos 3.000 nuevos convertidos de los que nos habla Hechos necesitaban instrucción en la palabra, comunión con el pueblo, para crecer y ser testigos eficaces. Así que la iglesia primera no solo ganó convertidos, también los hizo discípulos. ¿Y qué hacían? Partían el pan. Esto es una referencia a comidas, como hemos comenzado la charla de hoy hablando de comidas especiales, pero también la mesa del Señor. La palabra comunión significa mucho más que estar juntos. Era la práctica de compartir bienes espirituales,
que tuvo y bienes materiales, perdón, que tuvo la iglesia primitiva. Así que era una forma completamente voluntaria, motivada por amor, cuando se unían con fervor y la iglesia crecía y se multiplicaba. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios? Bueno, el Señor lo dijo claramente en Juan 13. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan capítulo 13. Como yo os he amado, amaos también los unos a los otros. La responsabilidad de los discípulos era amarse unos a otros, tal como Cristo los había amado. Ellos necesitarían de ese amor en las horas que iban a venir, porque el Señor les iba a ser quitado. Y Pedro le fallaría al Señor, les fallaría a ellos. En realidad todos fallarían. Y lo único que volvería a unirnos sería su amor por Cristo y su amor por los demás. Así que, amados hermanos, el Señor les habla ahí de un nuevo mandamiento os doy, pero era nuevo porque el amor que había sido importante para el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, ahora tenía una envoltura de experiencia, de frescura, de lo opuesto a lo que era gastado, que era precisamente el régimen alimentado por los hipócritas, y ahora el amor tomaría un nuevo significado y poder debido a la muerte de Cristo en la cruz. Y con la venida del Espíritu Santo, el amor de Jesús por los suyos y por los discípulos y de unos a otros sería la verdadera evidencia de que pertenecemos y que pertenecían a Jesucristo. Pasos para cristianos sinceros. Asegúrese de que esté siguiendo a Cristo y no al hombre. Haciendo esto no será decepcionado cuando las personas fallen. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Tristemente, hermanos, a veces el carisma de los pastores que se hacen querer, que predican muy bien, hace que la gente se enamore de ellos o les siga hasta que ese pastor comete un error, que puede ser muy grande o muy pequeño. Y ese día se nos viene abajo la estantería, como solemos decir, ¿no? No, hay que seguir a Cristo y no al hombre. No hay pastor perfecto, ¿vale? Ojo con idolatrar a las personas, hermanos. Ojo con idolatrar a los pastores. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Denuncie la hipocresía, combátala con enseñanza, exhortación y disciplina. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úselas como ocasión de examinarse y luego siga adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. Medita en la vida de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. A veces a mí me da mucha tristeza porque hay cristianos que vienen y me dicen, ah, no, pero es que fulano de tal hizo tal cosa. Y yo digo, bueno, es cierto, fulano de tal es cierto que fue un hipócrita, lo dañó a usted, dañó a otros y tal, pero y todo lo que te amamos y todo el bien que te hemos hecho y toda la vida íntegra que ves en nosotros no tiene valor para ti, solo el fallo de una persona, de una familia, de un pastor y todo lo demás no cuenta para ti. Tristemente el diablo nos engaña con esto, hermanos. No caigamos en ese error. Dependamos del Espíritu para producir fruto y eliminar las obras de la carne. ¿Qué es lo que otros ven en tu vida? Pide que te hablen con la verdad. Ojo, ¿eh? Oye, ahí puedes preguntarle a tu esposa, a tu hermano, a alguien, un amigo en la fe que te conoce. Mira, ¿tú qué ves? ¿Me ves? Hay cosas
que a lo mejor otros lo ven como una hipocresía. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Cómo está el suyo? ¿Atrae gente a Cristo? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez? Explique. No me lo tenéis que explicar a mí, ni lo tenéis que... Es un alto para una reflexión personal, ¿vale? No me lo tenéis que escribir a mí, ni contarme nada de esto, pero es simplemente para que valoréis en vuestra vida. Advertencia para los que rechazan la iglesia porque está llena de hipócritas. Para el cristiano, ¿resolverá sus problemas si se va de la iglesia? Sea honesto. Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado que no pase un trago más amargo. Segundo, debe mirar a Cristo y no a la gente. Tercero, no debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque uno dude. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá, pero no debe usar la infidelidad de otros como una excusa. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado que el diablo no le engañe. Para no el cristiano, debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Cuidado, podría pasar la eternidad con alguno de estos hipócritas. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente no quiere someterse al mandato de Cristo? Cristo le ofrece perdón, vida eterna de una vida mejor, la decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Así que se cierra la clase con estas dos alternativas. El creyente que se excusa en la hipocresía de otros para abandonar su obediencia y su vida de temor de Dios, o para el no cristiano que también va diciendo, no, lo que pasa es que esto y el otro, y en realidad están cerrando su corazón al mensaje del Evangelio. Un texto para memorizar: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que así llegamos al final de una clase que nos toca el corazón, porque creo que todos tenemos que reconocer que fácilmente podemos caer en un acto de hipocresía, juzgando a otros, criticando a otros y no siendo eh, jueces de nosotros mismos, ¿no? Así que creo que es una lección interesante la de hoy y que debe hacernos mirar a la iglesia con ojos de amor, porque Cristo ama a la iglesia. Y si Cristo la ama, un día se le va a presentar a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero mientras ese día llega, vamos a verle muchas manchas y muchas arrugas. Que eso no nos haga bajar los brazos ni abandonar al Señor, ni mucho menos abandonar la fe. Bueno, hermanos, pues son y 10 ya, así que vamos a tener una oración final para despedirnos. Padre amado, gracias queremos darte por el Señor Jesús. Él tuvo que hablar duramente, Señor, a esta cantidad de fariseos y gente que se creía y se decía religiosa, pero que solo vivían una fachada. Adentro había solo corrupción. Es una situación muy grave, muy extrema, y no quisiéramos que en ningún caso en nuestra vida pueda haber algo así. Líbranos, Señor. Queremos ser íntegros para ti, queremos vivir en santidad, queremos reflejar la alegría y el gozo de tener a Cristo en nuestras vidas. Y que esto contagie, desafíe y bendiga a todos aquellos que nos observan. Líbranos, Señor, de querer aparentar delante de la iglesia una espiritualidad que no es real. Oh Señor, tú miras nuestras vidas, miras nuestro corazón.
y pedimos que podamos recibir de ti el buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en fidelidad, a servirte con corazones íntegros. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor os bendiga. Podéis abrir los micros y despediros. Gracias, Cariño. buenas Gracias, noches. pastor. Para todos. Muchas gracias, Bendiciones, pastores. hermanos. Gracias. Gracias.